Hola, profesor. Mira, Hola, hoy, Shah, ¿qué tal? hoy estamos a Yomatri. Bienvenida. Hoy estoy acá con una persona súper interesantísima para mí y voy a ser muy honesto. Es una de las personas que a mí me ha inspirado mucho desde que entré a Substack hace casi ya un año, ya voy a cumplir un año en Substack. Y wow, fuiste una de las primeras personas que a mí me inspiró muchísimo. Y para mí es un placer tenerte hoy aquí en nuestro newsletter, pero en este caso, y si lo hablamos, les quiero contar un poquito quién es Samuel. Samuel es una persona no solamente muy retadora para sí mismo, sino para quien lo lee. Pero este jovencillo viene de Las Palmas, de Gran Canarias. Ha construido una trayectoria marcada por giros. Creo que has tenido muchísimos giros en tu vida. Has ido de un punto A al punto Z de una manera abismal, estudiándote, leyéndote, investigándote. Ha sido de verdad, es un cambio del cielo a la tierra, por así decirlo. A los 21 años te alistaste en la brigada paracaidista, etapa que viviste en Madrid durante unos años, y tras de regresar de una misión del Líbano, dejó el ejército hace ya casi 10 años para dedicarse por completo a la escritura. Por eso digo que es increíble el cambio desde lo que hiciste es estar en el ejército en el Líbano, la brigada paracaidista, ahora te dedicas a la escritura. O sea, es aquí la parte interesante, el puente, ¿no? Entre el punto A y el punto Z. Ujú. Con esta decisión apostó por formarse en serio, estudió filología hispánica en la Universidad Complutense de Madrid. También estuviste en una etapa académica en Buenos Aires, en Argentina. Ah, sí, la Sí. Universidad de Buenos Aires, sí. Y allí cursó un máster de escritura creativa. Y entre el año 2022 y 2024 estuviste en la ciudad de Melbourne, en Australia, donde enseñabas español mientras escribía tu primera novela, Caminos de Vuelta. Y el 1 de julio lanzó Miradero, que esto ha sido la revolución, ¿no? Pero meses después te mudaste a Palestina. Ahora estás en Palestina, donde actualmente combina la docencia en la Universidad de Burnside con la escritura de historias sobre literatura, ficción y fantasía. Veo que eres un escritor de fantasía. Hay una frase que leí en uno de tus artículos, y aquí con esto te doy el paso, de que es una pregunta muy interesante que tú te haces y es, ¿qué es lo más importante para la vida Mm. de Samuel? Ahora sí quiero que te presentes, que hables a las personas que no te conocen un poquito de quién tú eres ya con esta introducción y respondas esta pregunta, ¿qué es lo más importante hoy para la vida de Samuel? Sí, sí, pues lo primero que quiero es darte las gracias porque ha sido una introducción, tío. Me he sentido súper halagado y súper bien Ay, descrito en plan toda la trayectoria. Y lo segundo, saludar a la gente que está por aquí, que está Yari, está Elena, está Inés, está Ricardo por aquí. O sea, muchas gracias por conectarse a todos. ¿Qué es lo más importante para mí, para mí en la vida? Justamente lo que dices, eso fue una pregunta que justamente la escribí hace un par de días, creo que fue el viernes, ¿no? Que saqué ese ujú, correo. sí, Y desde hace mucho tiempo como que creo que es la pregunta que, que todo el mundo debería hacerse y saber resolver. Sin tener que hacer, no, hostia, da, qué pregunta, da, y sí, cruzarse de brazos y tal, sino que es una de esas preguntas vitales que uno cuando le dice qué es lo más importante de la vida, tienes que tardar un segundo en responderla, ¿no? Para mí es el amor. Y es un, para mí, como yo respondo a esa pregunta, no es con solo una palabra o una virtud o un valor o lo que sea, sino es una lista de valores, virtudes, cuestiones simbólicas que puede representar para uno el hecho de existir y que uno, mientras va viviendo, las va ordenando y van cambiando, ¿no? ujú. Como ir haciendo esa escalera y cada 6 meses por ahí uno se vaya haciendo esa pregunta, ¿no? ¿Tú crees que esa pregunta resultaría incómoda hacérsela a uno mismo? Porque Claro. cuando las personas se preguntan, yo te puedo preguntar a ti, Samuel, qué es lo más importante para tu vida? Tú me hablas y me das una respuesta. Pero cuando Samuel se la hace a sí mismo, pero va de un nivel de introspección profunda, de verdad, de Ujú. respondértela con toda la honestidad, ¿consideras tú que es una pregunta que no cualquiera se puede responder solamente con decir una frase y ya? O sea, tú quizás para llegar a No, la palabra, para tú llegar a la definición de amor, tuviste que haber pasado por un proceso claro, profundo de claro, claro, claro. introspección, ¿no? Y de retarte a ti Lo que, mismo. desde luego que sí. Y tienes toda la razón y ahí utilizaste la palabra clave que es honestidad.
cuando uno se hace este tipo de preguntas. Y te digo que esa pregunta uno debería ser capaz de respondérsela en un segundo a otra persona que se la haga. Pero para responder esa pregunta a uno mismo sí necesita un proceso, desde luego. Y un proceso largo. O sea, simplemente coger esa pregunta, ponerla delante de ti y decir, para mí la vida es, rellena ese hueco y apunta. Puede ser amor, creación, contribución, seguridad, eh, las palabras que se te vayan viniendo a la mente, no sé, valentía, familia, o sea, cuestiones que son fines, no son medios, ¿no? Por ejemplo, el dinero no sería una palabra adecuada porque el dinero sirve para conseguir otra cosa, por sí mismo no es nada, ¿no? Pues cuestiones que sean finales, ¿no? Finales de caminos y uno lo va apuntando y esto De es un proceso. profundidad y de profundidad como persona, porque al final creo que todos estamos buscando lo mismo, ser Ujú. felices, pero en la felicidad es una palabra que podemos a nivel peyorativo hacer muchísimo, alusión a darle muchas aristas y al final para ti la felicidad es diferente de lo que es para mí. Sí. Por ejemplo, aquí yo más dice, aparte del amor, la salud es lo más importante. Ciertamente la Por salud es ejemplo, importante, por pero ejemplo, si sí. tú te das amor propio, cuidas tu salud y en consecuencia es un efecto dominó, Claro. ¿no? Yo lo que creo que mencionaste felicidad, yo cuando estaba haciendo este ejercicio individual conmigo mismo, de ordenar esas prioridades de la vida, y cuando uno las tienes ordenadas, como que todo empieza a tener mucho sentido de las cosas que haces, por qué las haces, las decisiones que tomas, y todo empieza a tener como una coherencia, ¿no? Pues te digo que cuando estaba haciendo este ejercicio, perdón que se me sale aquí. Bueno, no sé qué te iba a decir, se me fue el país ahora. Que cuando estabas Se me haciendo fu- ese ejercicio, sí. que, ¿Qué te iba a decir? Me salió una notificación aquí y me fui para el carajo. tranquilo, tranquilo. Ah, lo de la felicidad, te iba a decir. Ujú. Que iba a poner felicidad, como una de, en plan, la vida es felicidad, y me rellenaba, digo, esto no es. Y me di cuenta de que hice como un corchete de toda esa lista de palabras que habían salido, y me di cuenta de que cada una de esas expresiones era la felicidad, ¿no? Si trabajas hacia ese camino, encuentras lo que es la felicidad o ese equilibrio placentero, agradable, ¿no? Entonces creo que la felicidad se construye teniendo cimentadas o cumplidas, atendidas de algún modo, todas esas palabras que te salen cuando tú dices, para mí lo más importante en la vida es, ¿no? Y eso es. Ahora te pregunto algo, y creo que esto que te voy a preguntar va conectado un poco con lo que ya empezamos hablando, y es, hace casi ya 10 años dejaste el ejército, ¿sí? Sí. Ujú, ¿Esa pregunta empieza desde ese momento o empezó hace poco? ¿Por qué? Porque dejaste el ejército y en ese momento tuviste que soltar algo de ti mismo, pero al mismo tiempo, en ese soltar, descubriste algo que no pensaste que estaba dentro de Samuel, ¿no? Porque como es adentro, es afuera. ujú, ¿Qué tuviste que soltar y qué tuviste que descubrir para dejar de estar en el ejército y hoy por hoy no solo ser docente, sino ser escritor? ujú. Ese cambio abismal que Sí. tuviste. Te digo que la pregunta esa de qué es lo más importante para mí en la vida, explícitamente, con una libreta delante y un bolígrafo, me lo habrá hecho hace una cuestión de 3 años, a lo mejor, una cosa así. Eh, lo que te digo, ese ejercicio práctico, explícito, de tomar apuntes y tal, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo que vive y que más o menos se le inquieta, en plan, ¿qué carajo hace aquí? Como que esa pregunta la tiene más o menos resuelta, tiene un boceto en la cabeza, ¿no? Y yo creo que fue así cuando, esto te digo que fue en 2017, cuando yo dejé el ejército, tenía 24 años, que ya sabía que ahí no era, que yo estaba buscando otra cosa, que el ejército, por ejemplo, yo era, no te voy a decir feliz, pero a mí me gustaba lo que es la vida militar y el trabajo y el ejército y tal. Pero dentro de ti tú sabes que ese no es el lugar, que no es lo que estás buscando, no es lo que te está llenando de la manera que tú quieres, necesitas ser llenado. Y hay una frase de Bukowski que yo siempre que recuerdo este momento en mi vida, recurro a esa frase porque en aquel momento leía mucho Bukowski, que es, la mierda es una buena profesora, pero tiene lecciones limitadas, después puede atraparte y llevarte consigo para siempre, ¿no? El ejército es esa mierda, ¿no? Es una mierda Ok. que es muy valiosa. Yo he aprendido, yo lo que soy hoy en día, un porcentaje muy alto gracias a haber Eso. sido militar, Sobre todo la pero disciplina, ¿no?
sí, la disciplina, otras cosas, cuestiones mentales de, sobre todo el sufrimiento, cómo entender todo eso, ¿no? Eh, pues eso, como que llega un momento en el que ya se acaban las lecciones, o al menos en mi experiencia vital, ya me habría atrapado ya. Y yo en ese momento ya sentía la llamada de la literatura y como que para mí fue natural ir para allá. Eh, te quiero hacer una pregunta y esta Sí. pregunta viene mucho a algo que yo hago en mi día a día. ¿Tú Mm, crees en el journaling? ¿Crees que tomar el bolígrafo, hacer journaling, hacer como mm, juntas, pero responderlas a mm, mano, te mm, transforma por dentro y quizás allí empiezas a descubrir, no, quizás no, empiezas a descubrir talentos, dones, gustos, placeres, preguntas incómodas, te retas a ti mismo, comprendes que no eres totalmente tus pensamientos, sino que hay más allá. ¿Tú cómo descubres que eres escritor? ¿Cómo descubres esa pasión por la escritura y sobre todo por la fantasía? ¿Qué mm. hizo que ese cambio y que hubo esa epifanía que tú dijiste, "Uf, me voló la cabeza? Esto es realmente a lo que yo quiero dedicarme el resto de mi vida, ¿no? Y Sí, dejar un legado". sí, sí, pero te digo, yo creo que es un proceso porque al principio cuando uno escribe como escribe y se dice, a lo mejor es cierto, a lo mejor no, hay ciertos momentos en los que sí es verdad, que se dice que eso es como un hobby, ¿no? Un entretenimiento que puede tener uno, un pasatiempo, Ujú, de me gusta contar historias, me gusta escribir historias y tal. Pues durante ese proceso no creo que yo pensase nunca jamás de marcarme esa determinación de decir, quiero dedicarme exclusivamente a escribir y quiero que eso sea como mi esfuerzo profesional, ¿no? Así que te digo que es como un proceso, como un caminar que va llegando como a hitos que te va desvelando eso lo que se llama en literatura la llamada, ¿no? ujú. Y, y esa necesidad de uno mismo decir, voy a tirar por ahí, ¿no? O sea, Aquí hay una pregunta que te hace sí, Juan Carlos y pregunta, ¿cuál fue ese momento exacto que te hizo cambiar y tomar la decisión de construir el Samuel de hoy? qué buena pregunta, tío. Muchas gracias. Pues evito contarlo y lo he dicho un par de veces porque queda muy peliculero, queda muy como si me estuviese haciendo el actor de Hollywood y no es así. Por eso no suelo contarlo, pero Pero forma yo parte de tu estaba en historia. sí, 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 pero o sea, yo qué sé. Yo estaba en el Líbano, estaba de misión y allí estábamos pues haciendo como control de la frontera para que se respetara el tema de Líbano e Israel, todo este rollo. Y lo que pasa es que hacías guardias y tenías mucho tiempo colgado y tal, y yo en ese momento leía mucho, ¿no? Y también escribía bastante más de lo normal. Esto fue en 2016. Y creo que el momento en plan cronológico, si tengo que señalarlo, yo creo que fue ahí, que estaba leyendo, creo que estaba leyendo La vida del Buscón, creo que es de Quevedo. Había escrito como una especie de carta así como muy visceral y tal. Y dije, tío, yo ahora voy a volver a Madrid a un cuartel. Y yo decía, lo que quiero es hacer esto, ¿verdad? Sí, imagínate poder hacer esto como tiempo completo y recuerdo hasta la camareta, ¿sabes? La habitación con las literas donde estaba y tal. Y decir, tío, yo tengo que hacer esto, tengo que buscar la forma de que esto sea viable y tal. Y fue como, dije, pues dentro de un año, que es cuando se me acababa el contrato, en vez de renovarlo, me voy a meter en la universidad y voy a apostar por ahí de una manera un poco también fraccionada y pautada, ¿no? En plan, salir del ejército, me voy a poner a escribir, sino intentar formarme, buscar alternativas y tal. ¿Sentiste miedo cuando ibas a tomar esa Claro, decisión? Porque no, era lo claro, seguro, ¿no? Tu zona de confort, lo que conocías, para lo que te claro, habías claro, formado claro, y ahora vas a experimentar un mundo diferente. Ah, da miedo. Da miedo tomar ese tipo de decisiones, totalmente. pero hoy por hoy no te arrepientes de esa decisión que tomaste porque Claro, hoy haces lo nada. que te apasiona. Ni me arrepiento de haberme alistado en el ejército, ni me arrepiento de haberme ido cuando me tenía que ir. ¿Tú crees que un escritor nace o se hace? Esta pregunta me gusta hacerla porque es la perspectiva de cada quien, pero para ti como escritor, ¿nace o se hace? Sí, creo que nacer y hacerse es lo mismo. Yo lo he pensado, esa gran pregunta. ¿Un músico nace o se hace? ¿Un pintor nace o se hace? Creo que eso que le llamamos nosotros nacer son simplemente como hitos en tu vida temprana que de Ujú. alguna manera te están alineando hacia allá, ¿no?
Y eso aparte de cuestiones genéticas y predisposiciones, imagínate que tú eres atleta de élite y tienes una genética que te coloca ahí, ¿no? Eh, pero lo que siento es que hacerse escritor y nacer escritor es lo mismo, pero estamos hablando de etapas diferentes. Nacer son todos esos hitos que de alguna manera están predispuestos a ese camino, en este caso la escritura, Ujú. y hacerse son esas decisiones que también son hitos, pero que uno ya va tomando A por sí nivel más mismo, de conciencia, a nivel más de que no la conciencia. toma tu madre leyéndote cuentos, que fue mi caso, por ejemplo, ¿no? En uno de tus textos hay una frase que a mí me resonó muchísimo y, y ahí como que tú mismo me retaste sin darte cuenta. Tú mismo me retaste sin darte cuenta porque yo me llamo Enrique Delgado y cuando me preguntan qué soy, soy escritor, ¿sí? Pero el trabajo del escritor no es nada más cuando me siento un domingo a escribir el texto para Substack, o no es Mm, nada más escribir un artículo especial para las redes sociales o lo que sea. No, porque el escritor, más allá de las plataformas digitales, es un oficio del día a día. Y en uno de estos, hay una frase que tú dejaste posteada en una de tus newsletters y es, escribir es una cuestión de prioridades. Porque si realmente es lo que te gusta, si realmente es tu pasión, todos los días te tienes que sentar a escribir, aunque no mm, tengas ganas, no es una cuestión de motivación. Y aquí hablaba, hace mm, un momento te lo nombré, la disciplina de no tengo ganas, pero lo voy a hacer porque es lo que a mí me gusta y, y a través de las letras me permito expresar, me permito drenar, me permito vivir, mm, sobrevivir ni a mí mismo, ¿no? Por las situaciones que uno vive. Cuando tú escribes, sobre todo que escribes fantasía, ¿cómo se ve esa prioridad en lo concreto? ¿Cómo tú te llevas el escribir es una prioridad en mi vida y no la dejas solo en la frase, sino que lo mantienes en tu constante? Por algo publicas a diario en Substack, porque ese es el objetivo de Miradero. mm, Pero, ¿cómo nace Miradero y tú dices, esto va a ser, porque es un reto, todos los días tiene que cumplirte? Y ya habemos mm. un público que sabemos que Samuel nos va a publicar una newsletter diaria. ¿Ha llegado un momento donde te has fallado a ti en publicar o ha llegado ese No, momento donde dices, hoy no quiero publicar un carajo? sí, sí, Hoy no eso sí. tengo ganas de ir un coño y ¿sabes qué? Vayan todos, A eso mamarla, no es sí. español, a tomar por culo, A tomar por culo. pero, pero ahí donde tú mismo dices, pues al final, esta es mi prioridad en la vida. Para esto he hecho Mm. todos los cambios. ¿Cómo ves eso en lo concreto y no se queda solo en la frase para Samuel? Vale. Es súper, o sea, me has preguntado un montón de cosas, voy a ver si Sí, la condenso todas. Pero no, 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 tengo una libretita aquí, apunto cosas. No te preocupes. Que te digo, lo que acabas de decir, hay días que dices no tengo ganas de escribir, 100%, absolutamente. O sea, y mucho. ¿Sabes? En plan, y no quiero escribir. O sea, y estoy aquí tranquilo haciendo otra cosa, o a lo mejor no te apetece porque o tú mismo tienes la exigencia de decir, es que si me pongo a escribir ahora, voy a escribir algo que realmente no es de calidad y la gente, Ujú, como dices, la gente que está esperando eso va a pensar que Samu ya no sabe escribir. O sea, que se acabó la varita mágica, ¿no? Muchas veces un escritor no es que no tenga ganas de escribir, es que no se siente como que va a producir algo de calidad suficiente. Y como que dice, mejor no cogerme las manos y quedarme rayado de por qué no me salió este texto tan guay como yo suelo escribir, ¿no? ¿Qué pasa? Que todo eso es mentira y son movidas de la mente. Porque cuando tú mismo te tienes que y quieres ponerte delante de un teclado y sacar un texto para que tiene que salir, porque tiene que salir, te buscas la puta manera. O sea, es como, siempre que hablo de esto, es como engañar a tu cerebro o domesticar a tu cerebro o domar a tu cerebro para que él sepa que realmente escribir es vital para ti. O sea, es dejar de ponerlo en un rollo de esto es algo que me llena un montón y que es súper bonito, romántico y tal, a tengo que hacer esto o si no voy a morir. Tu cerebro tiene que pensar eso, igual que no te planteas un día en plan, tío, y en verdad no se me apetece comer. mm. Jamás en tu vida has pensado eso. O sea, siempre buscas la manera de comer algo. O cocinas cualquier porquería que tengas, o te vas para la calle, o te compras no sé qué. Cuando tu cerebro ya sabe que tiene que escribir y tiene que darte escritura,
te buscas la manera. O sea, es como, es lo que hay, es que ni lo cuestionas. O sea, que hay veces que no tienes ganas y sabes que te tienes que sentar porque es lo que hay. Eh, y el tema de motivación, o sea, motivación simple, realmente significa por qué haces algo. Ya está. No significa que hacerlo te va a hacer más feliz, que lo vas a hacer saltando y bailando. Es simplemente que por qué vas a hacer esto, ¿no? Entonces, por eso es muy importante lo que estabas diciendo de las prioridades, porque dependiendo de tus prioridades, vas a descubrir cuál es la fuerza de motivación que te lleva a hacer algo. En el caso de la escritura o la creación de historias, en mi caso, pues tiene como esa gran motivación de arrastre que es, eh, tú quieres hacer de esto tu vida. Si tú quieres hacer de esto tu vida, ¿cómo? ¿Por qué vas a saltarte un día? Si precisamente cuando tú peleas contra esa pared de no lo quiero hacer, es cuando más fuerte te haces en tu determinación. Ese día en el que tú estás deseando llegar a casa para escribir, no te está generando ningún crecimiento dentro. El día en el que tú no te quieres levantar del sofá y te pones a escribir y empiezas, ese día acabas de subir 45 millones de niveles de determinación. Y eso es lo que tienes que tener en la cabeza, decir, esto a lo mejor produzco un texto que es un pedazo de mierda, pero mañana mi determinación va a ser incrementable, gracias a haberme puesto a hacer este texto de mierda. Hace poco, eso que se está diciendo es súper interesante porque creo que, sobre todo yo, es con lo que más lidio todos los días. Cuando yo tengo esos picos de motivación, créeme que yo voy a 1000 por hora, pero cuando no estoy motivado es como que, bueno, voy a esperar a sentir la Mm, motivación. Y allí caigo en una trampa muy fuerte para mí mismo porque entonces no puedo ofrecer un contenido de calidad solamente cuando esté motivado, sino también cuando no lo estoy, aunque el texto, como tú dices, sea una mierda. Por ejemplo, a mí hace poquito estaba hablando sobre la neuroplasticidad que tiene el cerebro para adaptarse y muchos creemos de que no voy a poder hacer grandes cambios. Sucede de que empieza el año y a mí me ha pasado, no sé si a ti en algún punto te pasó, que empezaba el año y tú decías, hombre, ahora este año voy a ser nuevo, voy a cambiar mis hábitos, disculpa, se me fue, voy a cambiar de hábitos, voy a empezar el gimnasio, voy a empezar esta rutina, voy a comer más saludable. Y empezamos quizá por una semana, estamos perfectos y de pronto, boom, decaemos nuevamente, mm, ¿no? Y esto es una cuestión no de motivación, sino de identidad. Porque yo no me puedo decir soy escritor cuando no me mm, siento a escribir. Tengo que mm, presentarme. Es como un profesor en la universidad eh, de semiología, me acuerdo. Él me decía, el trabajo es cuando tú te arremangas esto, te lo arremangas y pum, te sientas y haces el trabajo. Y no mm, importa que sea 1 minuto, 5 minutos, 1 hora, tú te presentas todos los días a eso que tú dices que quieres ser. Tienes que ser mm, consecuente entre lo que dices y lo que haces. Entonces, aunque no tengamos motivación, el presentarnos todos los días y escribir, en este caso los escritores o el que dice que va al gimnasio, y es todo esto que te estoy hablando lo hablo también hacia mí porque desde es una luego. cuestión de retarme y hacerme las preguntas incómodas de cómo tú vas a pretender crecer en la vida si no te tomas el tiempo de primero crecer por dentro. Y Mm, aquí es donde la escritura, en mi caso, me ha permitido muchísimo hacer esos cambios, ¿no? De identidad, de comportamiento, de mirarme y en un texto y decir, wow, o sea, mira lo que escribes. Ahora, ¿esto cómo lo traduces a la realidad para seguir creciendo como persona? mm. ¿Cómo nace, en este caso, para Samuel, el hombre de la barba grande, Miradero? ¿De dónde nace Miradero? Sí, De dónde pasa ya todo este compendio de situaciones en tu vida y dices, voy a crear Miradero? ¿Por qué Miradero? Y veo que Miradero empezó antes de tú mudarte a Palestina, ¿sí? Porque mm. Miradero salió en julio, tú te mudaste en septiembre. ¿Cómo cambia esa mirada también de narrativa? Que me empiezo a hacer como muchas preguntas. Sí, sí, Vamos, sí. vamos, vamos, Pero me vamos encanta. primero. Es muy. Cómo nace Miradero? Y de ahí te doy la siguiente pregunta, porque es que me emociono y empiezo a Nada, nada, pero a mí me hablar. encanta eso. Yo, en Argentina, la mayoría de mis amigos eran venezolanos.
y es algo que tú tienes en la sangre, cabrón. Que es ese enredar con una cosa y con otra, y te voy a hablar de todo a la vez. Pero a mí me La encanta labia, dicen que porque, es la labia. sí, es la labia venezolana. A mí me encanta eso y me recuerda a esos momentos tan felices. Antes de responderte, ya que estoy, voy a saludar a la gente por aquí que ha dicho hola y tal. Sí, A adelante. María Antonia, está Luis por ahí, está Juan también que me hizo esa pregunta, así que gracias a todos por estar por ahí. Y si tienen alguna pregunta, Orlando, está Luis Orlando por ahí, sí. Si tienen alguna pregunta, mándale por ahí, que estamos si tienen alguna ahí. pregunta, chicos, háganlo, que hagan las preguntas a Samuel, bombardeenlos a preguntas, porque yo tengo una muy interesante ahorita, que Sí, creo que que, a muchos les va a gustar, ok. espero. Que te digo, me Listo. dijiste el señor ¿Cómo de... nace Miradero? Como el No, señor de sí, la sí, barba, sí, la tengo, cómo, la tengo. cómo nace Miradero? ¿Cómo tú dices, ok, ya, voy a empezar por aquí? Sí, Esto es ya. el señor, te digo que el señor de la barba grande empieza Miradero gracias al otro señor de la barba grande que se llama David Domínguez y es mi hermano. Y está en Substack también, él escribe Crecer en Substack, se llama la newsletter. Y mi hermano, antes de estar en Substack, llevaba como 3 años escribiendo una newsletter, ¿no? Desde fuera, o sea, como estos plataformas que te dejan mandar newsletters, pero no tiene este social, ¿no? Ok, ya va, Que, te que- estoy desayunando. ¿David es tu hermano? claro, David Domínguez es mi Oh hermano. my God, pero es que son idénticos. Lo estoy viendo en este preciso momento. Oh my God, son igualitos. Ok, ok. Todo, te digo, que todo el que conozca a Samuel tiene que conocer a David, todo el que conozca a David tiene que conocer a Samuel. No, Somos sí, sí, como sí. De hecho, habíamos un hablado por pack, privado y todo. Dos por uno, somos dos por como, uno. sí, 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 somos el mismo ser dividido en dos cuerpos. Pues él tenía una newsletter desde hacía 3 años y tal, dedicada más bien a tema marketing y este tipo de cosas de productividad y de asesoramiento de negocios y movidas de esto que él hacía, ¿no? Y él escribía muy buenos correos, ¿no? Y yo recuerdo que era simplemente lector de su newsletter y le decía como, Yayo, David, qué guapo está este correo, qué pasada, tal, no sé. Y él siempre me decía, sí, muchas gracias, pero el que tiene que tener una newsletter eres tú, no soy yo. Y digo, nada, no sé qué. Pues así estuvimos como 2 años, yo creo que estas pequeñas cositas, así que le decía, Yayo, hasta la newsletter, tal. Y yo, sí, sí, pero bueno, no, ahora no, tal, no sé, porque estoy con no sé qué cosa. Y llegó un día que tuvimos una de esas conversaciones grandes así, tal, y me dijo, tío, tienes que hacerte, tú eres escritor, tal, no sé. Él había leído ya Caminos de Vuelta, él había leído Caminos de Vuelta ya, y me dijo, tío, es que la gente tiene que ver lo que haces, ¿sabes? O sea, no puede ser que tú tengas esto en un cajón y que la gente nunca vaya a saber de esto porque no saben ni quién eres, ni saben cómo acceder a ti, ni saben cómo leerte, ¿sabes? Y fue como uno de esos clics que dije, pues, después de estos 2 años, ahora sí es el momento de hacerme la newsletter, ¿no? Y dejé de como de prorrogar eso. Me puse a mirar por ahí, encontré Substack de pura casualidad, mirando gente que podía escribir, que, ¿sabes? Escritores que hacían cosas como algo lo que yo quería hacer para tener como una guía y Substack, tal, no sé qué. Y digo, pues mira, me voy a meter aquí, ¿qué te parece, Dave? Y dice, vale, mándale, tal, no sé qué. Y así fue como el 1 de julio de 2024, pues me abrí Miradero. Y empecé, de hecho todavía está, la conservo ahí como si fuera una pieza de museo, que es ese acerca de mí, en la página de Miradero. Ese fue el texto que yo escribí de madrugada, terminé como a las 7 de la mañana sin poder dormir después de la conversación con David. Y lo escribí como decir, un planteamiento de qué quiero que sea esto, ¿no? Y todavía está ahí en la página, en la cerca de mí, que fue ese primer texto fundacional de Miradero, ¿no? Que dice que no Así vas a que, vender nada, que vas a contar gratis todas las cosas todos los mm, días. Mira, aquí dice Yomati que te acaba de seguir por Instagram. Ah, bueno, también cómprenle el libro, me hacen el favor, que ahorita vamos a hablar de eso. coño, muchas gracias. Y Luis Orlando dice, no te puedo creer que ahora es que te enteras de que son hermanos, si son amigos, que siempre está hablando. Mira, una sorpresa, hay que me queda sorprendido porque sí, no. De hecho, cuando tú y yo empezamos a hablar, yo tuve una confusión porque obviamente te me pareciste mucho a David, pero no había asociado, pero yo era como que ya yo había hablado con él, pero con David había hablado otra cosa, de que él estaba haciendo una cuestión de los secretos de Substack, Claro, claro, ¿no? y después yo empecé a buscarte a ti en el chat y yo decía, no, pero él no, se parece el que me ofreció esto, pero no era porque en nuestro chat no había nada de los secretos de Substack, pero ahí lo dejé y ahora me estoy desayunando que son hermanos. Pero mira, interesante. ¿Por qué Palestina? Que me llama Mm. muchísimo la atención
tú que eres de Canarias, viviste en Mm. Argentina, ¿tuviste un tiempo en Sí, Argentina? ¿Sí? ¿Te sí, gustó sí. Argentina? Sí, me ¿Apreciaste eso encantó. Y me parece que tiene, o sea, como que el ciudadano medio tiene un nivel cultural que te... no, o sea, me parece una puta barbaridad. Es lo que más me llevé. Y el tema de cómo de integrar hasta la cultura, o sea, lo que es el ocio cultural en, en la ciudad en general. O sea, eso me chocó un montón, la verdad. Y mira que Pero sí, me encantó. los argentinos dicen que son europeos, que su descendencia todo viene de Europa, entonces tienen como Y esa... ahí, mi ahí- hermano, y ahí no me meto. Ahí no me- ¿Cómo cambió tu mirada, sobre todo en la narrativa, de irte a Palestina? ¿Por qué Palestina? O sea, ¿qué te Mm, atrajo de esta ciudad, de este lugar? Porque es una ciudad cargada de mucha historia, de mucha tensión, pero también de mucha humanidad. ¿Y ujú. qué esta ciudad te ha dado a ti para escribir ahora Miradero desde otro lugar? Porque empezó mucho antes de irte a Palestina. Ahora lo escribes desde Palestina. ¿Por qué esta ciudad? ¿Por qué Samuel hoy está ahí? Mm. Pues te digo, yo en aquel momento yo vivía en Australia y decidí que me iba a volver de Australia, ¿no? Y claro, pues, vale, tú tomas esa decisión, tardé como un mes en decir me quedo o me voy porque me habían ofrecido algo muy guay allí y tal. Y yo tenía una vida muy cómoda y muy grata allí, ¿no? Pero es un país que está a 22 horas el vuelo más rápido de España. Y yo empecé a darme cuenta de que si yo hacía mi vida ahí, iba a terminar viendo a la gente que yo más quiero en el mundo, pues una vez al año, un año que no se puede porque vamos a hacer no sé qué. Digo, yo no quiero eso. Así que me decidí que me iba a ir de ahí, ¿no? Y volvemos a lo mismo de las prioridades de qué es lo más importante para ti, sé consecuente con eso, ¿no? Si para mí es el amor y cuando hablo de amor hablo de este tipo de amor familiar, amistad, romántico también, ¿no? Tú solo terminas siendo consecuente contigo mismo, ¿no? Y eso me ayudó pues a tomar esa decisión, decir, vale, nos vamos de Australia. ¿A dónde nos vamos? Y yo en aquel momento tenía claro que no me apetecía volver a España a trabajar en España. Yo quería seguir dando vueltas por ahí, dando clases también, ¿no? Pero quería estar en un lugar más cerca. Yo estaba pensando en Europa y tal. Quizás me iba a Irlanda, lo tenía como muy, muy presente y tal. Y encontré una convocatoria del Ministerio de Asuntos Exteriores, que es en lo que estoy ahora mismo, que es como este convenio de mandar profesores a universidades extranjeras, ¿no? Como estás máximo 3 años ahí y después te vuelves, ¿no? Y digo, coño, esto es la polla y encima estaba abierto en el mismo proceso en el que yo estaba Ujú. buscando a dónde irme, ¿no? Y digo, vale, pues vamos a ver esto. Tienen como 140 universidades por ahí y tal. Y estaba mirando, como tomando mis notitas, viendo la lista de posibilidades, en plan, no sé, Tailandia, tal, Polonia, no sé qué. Pues, y de repente vi Palestina, ¿no? Y como que me quedo así mirando eso y digo, como que Palestina? O sea, y en aquel momento era cuando estaba, ahora está un poquito más relajado, como que está el ceasefire, como se dice, el alto el fuego de que se supone que ya, si quieres entramos ahí, que es cierto que se lo están pasando por el forro de los cojones, pero eh, ahora está más calmada la cosa y tal. Pero en aquel momento estaba medio complicada, y digo, tío, o sea, ¿cómo puede ser que este país esté aquí y tal, qué movida, no sé? Y seguí leyendo un poco más la lista y digo, tío, si yo tengo la posibilidad de ver ahí lo mismo, por lo que acabas de decir tú me dijiste, un lugar con tanta historia, con tanta tensión, con tanta humanidad. Pues esas cosas, que las dos primeras, bueno, la tensión sobre todo puede ser algo que sea como un disuasor de no ir ahí, a mí es un atractor. A mí es como decir, tío, tengo la posibilidad de hacer mi trabajo, mi profesión, y yo al final soy profesor de español, en un lugar con una historia brutal, en un momento con un conflicto brutal que nadie entiende demasiado bien qué coño está pasando, quién fue el primero, no sé qué, la intifada de no sé qué coño significa. Tienes la oportunidad de ir ahí, verlo por ti mismo, entender qué carajo está pasando ahí, mientras ejerces tu profesión, ¿no? Y para mí fue como, es ahí, es que no hay ningún otro lado más interesante que este lugar para conocer. Me estabas hablando antes del live que, que es una ciudad segura, es un lugar seguro, Mm. que te parece que es uno de los espacios donde has estado, donde te sientes con seguridad de que si dejaste tu billetera o dejaste algo, va a regresar a ti. ¿Qué hace que Palestina se vuelva un lugar tan seguro? Si vemos a nivel de historia, a nivel de noticias, Mm. obviamente lo que vamos investigando
de que es un país de que pareciese todo lo contrario, ¿no? Porque todos Mm. están buscando sobrevivir. Carla acaba de entrar al live. Carla, mi amor, un besote grande. Am, eh, Coño, Carla, ¿qué pasa? Hace tiempo que no la veo. Saludito. Carla ahorita está súper, súper cargada de trabajo haciendo de todo Sí. en sus proyectos y me encanta cómo la gente está creciendo. Ahora, ¿cómo, qué hace que sea tan segura Palestina? Tú que vives allí. Ujú. Yo te digo que creo que es una cuestión de causa común, ¿sabes? Esa sensación, por ejemplo, no sé si lo sabes, pero hay varios estudios por ahí que dicen que cuando un país está en guerra, la tasa de suicidios desciende. La gente deja de suicidarse. Y es como, o sea, se siguen suicidando, pero, ¿sabes? Como que, y te creo ese equivalente como que esa conciencia de decir, el país tiene una causa común, mi pueblo tiene una causa común que es X, hace que, por ejemplo, pues la gente se suicide menos y tal. Y creo que genera esa atmósfera de somos una comunidad real que tiene un peligro real que no podemos permitirnos que nazca también de nosotros mismos, ¿no? Que Sí. nazca el peligro de la propia comunidad que está amenazada desde fuera, ¿no? Creo que ese es uno de los motivos, ¿no? Como hay un agente externo que es antagónico, nosotros no podemos ser antagónicos contra nosotros mismos también, porque si no estamos perdidos, ¿no? Y la otra cuestión, lo poco, yo llevo un año y medio ahí en Palestina, lo poco que he conocido a la gente de Palestina, creo que sigue habiendo una sensación de comunidad real, una sensación que a lo mejor en España en muchas partes hemos perdido, pero que ahí es real y como que hay muchas conexiones todavía familiares de, vale, y Ramallah es una ciudad muy grande, ¿no? Pero que dices, vale, ¿cuál es su apellido? Y ya se dice, vale, es el primo de no sé qué, como que siguen teniendo esa vinculación de conozco a mi vecino, sé quién es tal persona y como que todo ese ambiente de familiaridad se traduce en, no le voy a robar nada a nadie porque probablemente sea familiar mío en algún punto, no sé, creo que va por ahí. Tienen muy arraigada una identidad de amor por el otro, Sí, o que están ¿no? tratando de ellos mismos no autodestruirse más de lo que la historia lo ha hecho. Y y eso hace que hay una cuestión también, sí, desde el punto de vista religioso también, el Islam como que tiene como esa consigna de hospitalario y tal, y a lo mejor puede entrar por ahí también, sumar fuerzas a eso de no estar robando, por ejemplo, algo que se ha dejado alguien, ¿no? Pero no conozco tanto el Islam como para decirte cuánto peso puede tener eso. pero de igual manera Palestina te está dejando un aprendizaje y una enseñanza de vida muy grande, porque obviamente eres español, estuviste en Australia, estuviste en Latinoamérica, en Argentina, ahora estás viviendo en un lugar muy opuesto a lo que ya venías quizás conociendo, y esto te está retando a ti mismo en todos los aspectos, como Ujú. profesional, como persona, como hombre, como escritor, ¿no? Como obviamente dándote otra visión del futuro. Y en este punto quiero hacerte una pregunta sobre tu libro. Ok, Quiero, no quiero, no me quiero, esperaba ese giro. sí, sí, sí. Lo que pasa es que no quiero que se me vayan las ideas porque sé que el tiempo también, ¿no? Hay mucho, pero caminos de vuelta al otro lado del alba. De hecho, cuando veo la portada, que veo a esta mujer como atravesando una ciudad, como atravesando, no sé si sería como dos mundos. Estaba leyendo un poco de Sí, lo de la sinopsis, que habla sobre la ujú, desaparición de una niña en Madrid. sí. ¿Qué te lleva a escribir este libro? ¿Es un libro completamente de fantasía? Sí, más o menos. O sea, la editorial tuvo unos cuantos problemas como para saber cuál era el género, ¿no? Porque ellos le llamaron ciencia ficción fantástica, o un híbrido entre ciencia ficción y fantasía. ¿Por qué? Porque realmente la ciudad que se ve en la portada, por cierto, es Madrid. O sea, si ves los edificios, son edificios emblemáticos de Madrid y es como esa conexión entre Madrid y otro mundo, porque realmente la novela, esta primera parte, son dos partes, ahora saldrá dentro de un mes la segunda, que es la última de la biología. Esta primera parte, un porcentaje muy alto se desarrolla en Madrid, que es donde desaparece esa chica, y pues unos personajes llegan al conocimiento de una especie de organización secreta mundial que se llama el Gremio de Suturadores,
que se dedica a cerrar portales interdimensionales sin que la gente lo sepa, ¿no? Que se crean aleatoriamente y ellos van y lo cierran, ¿no? Por eso lo de suturadores es porque suturan la brecha Ok. interdimensional, ¿no? Entonces, la novela es como fantasía urbana, porque se desarrolla en Madrid, pero como que se desliga y también hay un mundo fantástico, como que la historia se cuenta en dos partes a la vez, ¿no? Entonces, tu pregunta era que cómo nace esa novela. ¿Cómo nace la novela? ¿Cómo tú dices este es el tema central, más allá del Ujú, género, es que te hace conectar la desaparición de una niña en dos universos? ujú, Y, y es como, ¿qué, qué punto de inflexión tiene para ti esta novela? Si tiene algo de realidad de tu propia vida o es algo que ujú. completamente tú creaste desde cero. Sí, o sea, ahora se verá la segunda parte un montón porque como que la novela tiene no la finalidad, pero transita por dar una explicación al universo, a cómo funciona el universo realmente. Como que las brechas se utilizan de excusa para decir, vale, pero ¿por qué hay brechas? Ah, porque pasó esto, tal. ¿Y por qué pasó esto? Porque el universo funciona de esta manera, ¿no? ¿Y qué pasa cuando uno muere? Pues da, pero muy amablemente, sin querer como hacer un tratado filosófico, sino que va acompañando el argumento y va aportando como mi visión de lo que, una de las visiones de por qué el universo funciona como funciona y qué podría suceder como en esa bella esperanza que es lo que hablan las religiones de qué pasa después de la muerte, ¿no? Entonces, mm, respondiendo a tu pregunta, es como hay mucho de mi pensamiento filosófico y de mi manera de ver la vida en esa novela, pero la novela realmente nace como una especie de juego, realmente, como yo quería utilizar muchos estereotipos de fantasía para darles la vuelta y decir, esto funciona así por esto, ¿no? Por ejemplo, está el estereotipo de la casa encantada, ¿no? Y es Ujú. como intento darle como otra explicación, que es la que conjuga con mi universo, que es una casa encantada no es más que una brecha abierta que está dejándose colar otra cosa de otro plano que no pertenece a este, ¿no? Y es como una interferencia y tal, ¿no? Y es como ese juego de decir qué es un vampiro, qué es un Frankenstein, qué es una animación de estatuas y este desarrollo. Y es como darle mi propia explicación que está trabajando hacia esa idea de cómo funciona metafísicamente el universo, ¿no? Interesante. Y veo que aquí también en tu newsletter tienes una serie activa que es Antes de rendir el alma, pero Mm. es un proyecto en el que el mismo lector escribe la historia. O sea, el mismo suscriptor, las personas que entran a esta serie son las Sí, que sí. van escribiendo la historia contigo o ellos son los únicos creadores de este proyecto Antes de rendir el alma. Esto es, tú sabes que en la antigüedad, en la Grecia antigua, cuando decía uno que está inspirado por las musas, realmente era que la musa poseía al escritor, ¿no? Ujú. Pues en este caso sería como que yo dejo que los lectores me posean a mí y yo soy el que escribe el texto, pero ellos son quienes crean al protagonista, quienes toman las decisiones de qué hace ese protagonista al final de cada capítulo. Yo suelo poner como unas opciones y ellos votan o si es una línea de diálogo, pues ellos dicen, pues va a decir no sé qué. Y a través de votaciones se decide qué es lo que hacen los protagonistas y los personajes y tal, ¿no? Entonces, antes de rendir el alma, está inserta en el universo de Caminos de Vuelta, pero es Mm. una historia paralela, ¿no? O Ok, sea, es el mismo universo, pero es qué está sucediendo en otra parte del mundo, ¿no? Y ahora va a lanzarse el nuevo acto la próxima semana, el sábado, y cada acto se reinicia, o sea que un lector nuevo no tiene por qué haber leído los actos anteriores, los sino que anteriores. puede empezar porque la historia se reinicia y hay como cuál es la reacción a los actos anteriores, ¿no? O sea, si lo has leído, pues mejor, y si no, pues puedes participar igual. Y ya, eso es antes de retirarme. Es que me gusta, me parece muy interesante porque tu forma de escribir, te lo dije también al inicio antes de conectarnos, eres muy retador a la hora de escribir, pones mucho a pensar, creo Mm, que también tienes habilidad de pensar, poner a pensar porque con todo esto te lo voy a decir con todo el amor del mundo, tu lectura, si no se sabe digerir, puede caer pesada porque no es una lectura
convencional. O sea, no es que voy a Totalmente. leer una fantasía de Romeo y Julieta con todos unos destellos. No, no, no. Es una lectura interesante, pero al mismo tiempo densa. Mm, mm, mm. Eres un poco satírico, usando un poco el sofisma, usando un poco todo, conectando universos, tu experiencia como de parte de estar en la milicia, ahora Mm, como mm, mm. docente, viviendo en Palestina. O sea, es un universo, te lo dije al principio, es un ecosistema. Cuando tú entras a Miradero es un ecosistema que te encuentras y es Total. una lectura densa, pero al mismo tiempo interesante. Aquí dice María Antonia Andrade, súper interesante, yo me la voy a comprar, me gustaría firmada. A ver, yo Muchas gracias, dice, María Victoria. a mí, yo Mate dice, mi mamá dice que morir es como una mudanza. Ok, Ok. ok, Qué buena interesante. idea, ¿eh? Juan hace una pregunta, dice, ¿qué admiran el uno del otro, teniendo en cuenta que soy un ser humano en constante desarrollo, al igual que un escritor en constante aprendizaje? Qué buena Me pregunta, ¿eh? supongo que la pregunta es, ¿qué admiramos? Yo admiro de ti, quizás que tú admiras de mí o Sí, 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 de claro. las personas. En, voy a responderte primero, desde que te sigo, admiro eh, esa lealtad que te tienes a ti mismo cuando escribes. Sí, Y eso es muy sí. bonito. Obviamente como persona no he tenido el placer de compartir contigo y decir, bueno, es que lo admiro por otras, pero como escritor, como alguien que te está leyendo porque te leo constantemente, es esa lealtad que te tienes a ti en lo que estás haciendo. Es como estoy creyendo en esto y esto no es para todo el mundo. El que está en Miradero es porque realmente va a retarse a sí mismo. Entonces, eso a mí en lo particular que estoy creando y si lo hablamos y todo este universo que estoy haciendo en Substack también es, ok, puedes tener muchas ideas, pero como siempre digo, en lo que te enfocas crece y si empiezas a direccionar toda tu energía en algo que vaya a ser denso o vaya a ser interesante para quien te lea, pues ahí donde la gente va a conectar. Y creo que por eso tú te has hecho uno de los, porque vi que estabas en el ranking de uno de Ah, los sí. más leídos en Substack y es ahí Mm. donde uno se dice de la buena manera, quiero llegar allí. Pero para llegar allí, tengo que serme fiel a mí mismo y tengo que ser constante y por eso, obviamente, tú ves el fruto de lo que está sucediendo. Ahora te dejo para que tú respondas la Muchas pregunta. gracias. O sea, lo primero de decirte muchas gracias. Desde el principio te digo que me he sentido como muy, muy, muy amado de alguna manera, sin ti, ¿sabes? O sea, porque te digo que somos personas que no nos conocemos física, en persona y tal, no sé qué, pero como que siento no sé, que me hablas con mucho cariño y lo aprecio muchísimo, de verdad, Enrique, tío. Y te digo que una de las cosas que me parece muy admirable de ti, que tus lectores, evidentemente, aprecian tus escritos y creo que escribes muy bien, pero es algo que está reservado para muy pocas personas, que es la manera en la que tienes que trabajar para preparar esto, por ejemplo, este 1-1, esta entrevista. Durante todo el proceso me he sentido como muy acompañado y como muy queriendo incluirme en las decisiones de programación del live, por ejemplo, ¿no? Como ese debate que tuvimos sobre los títulos y tal, como que siempre, y te digo que viene conectado con lo mismo de ese querer acoger y eso que acabas de hacer con tus palabras Claro, al hablarme y tal. porque es el Eso me respeto parece hacia el muy, muy otro. admirable. Claro, pero en este mundo es muy guay, como que, vale, yo soy el host de esto, yo soy el que va a poner la casa, ¿no? Pero quiero que te sientas cómodo, voy a hacer un acompañamiento, a- bueno, no sé hasta qué punto, pero sabes, como que me has preguntado durante los días, en plan, ¿cómo estás? Tal, no sé qué. O sea, eso es un acompañamiento muy, muy, muy guay y que hace como sentirse como que uno está construyendo algo juntos, en plan, mira, vamos a hacer esto guay, ¿no? Y por Genial. eso te digo que me generas una ganas de decir, "Chacho, ya quiero que sea ya. ¿Sabes? No, Quiero que sea, estás preparado. yo estaba muy nervioso. Creo que me pongo nervioso con todos mis invitados, los que he tenido hasta ahora, porque son personas que están en un nivel al que respeto. Sergio, Ever, Mm, Sara, que fue una de las primeras que me entrevistó a mí, ahora estás tú y los que vienen. Creo que todos tienen, aunque estamos construyendo una comunidad, en este caso digital, a través de Substack, creo que ha mm, sido también muy bonito porque nos estamos conociendo, nos estamos siguiendo, nos estamos leyendo, estamos viendo que cada uno tiene un estilo diferente y algo que quiero que me amo de esta plataforma es que te invita a respetar el pensamiento del otro y no entrar sí. en ese hate de tener que solamente insultarte, sino es, ok, ¿qué tiene él para decir? Puede que no esté de acuerdo, pero no por eso tengo que siempre ir con el veneno.
Entonces, para mí, cada invitado y cada persona se vuelve especial, no solamente antes, durante, sino después, porque de aquí en adelante ya queda esa conexión y queda eso de que, ok, voy a Absolutamente. seguir, voy a seguir, voy a seguir viéndote y va a llegar el punto donde nos vamos a topar, nos vamos a ir por unas tapas, por una cerveza, por una buena comida y ya se crea un Ujú. vínculo más fuerte y ahí es donde uno empieza a respetar, no solo como profesional, sino también como persona. Mira que aquí me escribió tu Totalmente. hermano, me dice, estuve viendo un rato el live, muy guapos, dale un saludito a mi hermano que creo que sigue en Ah, directo. Tu hermano ya me escribió. Para cerrar, para ir cerrando, sí. ¿tú crees, hay una pregunta incómoda que tú te hiciste en tu newsletter y creo que a mí también me la he preguntado muchísimo y es, ¿por qué quiero que me paguen? No quería irme sin antes hacer esta pregunta porque hoy día vemos, y pasa muchísimo, creo que Carla también lo había mencionado hace poco, de que hay mucha gente vendiendo humo, mucha gente vendiéndote el cómprame esto, agárrame esto, obtén esto, bien sea Ujú. gratis, de pago, ta, 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 ta. Y hay tanta saturación en las redes que ya tú no sabes qué comprar y qué realmente te va a servir. Pero tú que ya tienes tanto rato haciendo miradero, ya escribiste tu primer libro, vas a sacar el segundo. Tú hoy, sé que en Substack también tienes tu opción de pago, pero a, a ti, tú quieres que te paguen, ¿por qué? Porque quieres validar tu trabajo, porque quieres tener la Mm. sostenibilidad de lo que estás haciendo, tiene una intención o porque buscas una libertad financiera. Y esto es una pregunta muy interesante para las personas que nos están viendo, para mí también, porque yo todavía no tengo algo de pago en específico, porque a veces me digo a mí mismo, pero ¿quién va a pagar por algo que yo tenga para crear? ¿No? Y es un miedo que uno se hace al principio. ¿Por qué alguien me Mm. pagaría a mí? Y quería hacerte esta pregunta antes de finalizar porque aquí empiezan otras preguntas retadoras a nivel profesional y tú ya estás, voy a decirlo así, en ese nivel en el que yo quiero estar y por eso te admiro. Y admiro a Muchas Sergio gracias. y admiro a Carla y a todos los que sigo, a los que sigo realmente y consumo su contenido es porque están en un nivel en el que yo quiero estar y los observo y los analizo, pero obviamente quiero tu opinión. ¿Por Ujú. qué la gente le pagaría a Samuel Sí, por lo que hace, sobre todo en Substack? sí, sí, sí. Me parece muy buena pregunta y me parece que eres súper generoso con tus palabras. ¿Sabes? Te vuelvo lo mismo, te lo aprecio mucho, de verdad. Esa forma de hablar de mí me llega y te lo agradezco, de verdad. No, con todo el amor del mundo. Eh, ¿Qué te iba a decir? Dijiste libertad financiera. Yo te digo que a mí me gusta llamarla la escritura como esa profesión del siglo XIX, ¿no? Si alguien quiere libertad financiera, hay maneras más rápidas de conseguirla que dedicándose a escribir ficción. O sea que antes de plantearse uno por qué me pagaría la gente, creo que debería como enroscarse bien la vocación y decir, sé que si me dedicara a otras cosas, probablemente podría generar mucho más dinero que de otra manera, ¿no? Y esto es un camino en el que puedes generar mucho dinero, pero es un camino tortuoso. Tienes que hacer muchas cosas, Eso, muy difícil. hay mucho esfuerzo ahí, porque es algo que parte de ti, es como todos los emprendedores saben lo que es eso, pero es un emprendimiento artístico literario. Es como te estás subiendo la dificultad tú solo. O sea, es algo que uno tiene que tener la vocación bien atornillada, porque si lo que quieres es dinero, hay muchas formas más fáciles de conseguirlo. Así que uno, cuando ya tiene la determinación de decir, vale, quiero hacer de esto mi vida y para hacerlo necesito dinero. Entonces es cuando ya se da el siguiente paso, ¿no? Y es esa pregunta de por qué alguien pagaría algo por lo que yo puedo darle. Y eso creo que tiene que ser un ejercicio. Yo creo que tú no tienes, o sea, esa pregunta no creo que la tengas. O sea, tú ya eres un escritor real, consolidado, que Sí, sí. sabes que tú confías en el valor de tu producto. Pero esta pregunta se la puede hacer, pues, escritores más nobles que nosotros, que todavía no han validado que a la gente le gusta literariamente su arte, ¿no? Y creo que el primer paso sería eso. Y por eso es muy interesante este tipo de plataformas como Substack, en la que la gente te puede dar feedback de lo que tú escribes y tú empezar a creerte de que de verdad lo que tú haces es valioso y que en el mundo en el que vivimos el valor viene acompañado de dinero. Y muchas veces a- tan acompañado que si tú no vendes eso que estás haciendo,
hay cierto público que inconscientemente no le da valor a eso. Si esto es gratis, no es bueno. Vamos a decir una cosa así, ¿no? Entonces, llega un punto en el que no solo es necesario de que valores tú mismo monetariamente lo que produces, sino que es necesario también para que la audiencia haga clic y diga, hostia, es que esto no es como, ¿sabes? Una papilla que Algo viene, más. viene a tu boca, sino que hay gente que de verdad, esto tiene un esfuerzo detrás, tiene un trabajo detrás, tiene muchas horas detrás, y es de justicia que si a mí me está reportando algo, sea entretenimiento, cultura, sea conocimientos más técnicos, si hay alguien que se diga eso, pues hay que gratificarlo con dinero, ¿no? Parte del sistema en el que De vivimos. un ciclo y de un camino. Samuel, para finalizar, un consejo que tú, que ya has currado bastante en Substack y en tu vida como escritor, ¿qué consejo le das a esas personas que tienen miedo de escribir su primer libro? A esas personas que Ujú, están entrando en Substack y le tienen miedo a la plataforma y puede en un principio ser un poco abrumadora porque ves tanta gente que ya ha crecido y pensarán que es ujú, fácil ganar suscriptores, pero no lo es. No hay no hay una receta o no hay una fórmula mágica para tú crecer en ninguna plataforma. Por ejemplo, a mí en Instagram me ha costado muchísimo destacar ujú. a través de mi contenido, pero Substack me ha Claro. brindado a mí ese espacio que por mucho tiempo estuve buscando como escritor. Pero veo mucha gente con miedo. Aún empezando, es normal empezar, pero mucha gente que quiere escribir su primer libro y siente miedo. ¿Qué le dice Samuel Ujú. a esas personas? Y con esto cerramos Genial, nuestra. me parece perfecto. Miedo a escribir el primer libro. Eh, Después del primer libro va a venir un segundo libro. No le tengas miedo a ese primer libro porque es posible, excepto que sea, yo qué sé, como, no sé, un genio de la literatura, que ese primer libro tenga muchos defectos y no pasa nada. Porque siempre digo esto, nosotros somos un proceso en movimiento. Esta no es tu versión final. El producto que tú puedes hacer ahora mm, puede ser muy bueno o puede no ser tan bueno, pero lo importante es tener esa determinación de que después de este libro va a venir otro. Y este es un aprendizaje literario para ti mismo. Y es un ejercicio literario de encontrar tu voz, de encontrar esa disciplina, de respetar esos procesos de escritura, de tú meterte realmente en lo que es planear una novela, un libro, que te llena de unas herramientas que tú vas a utilizar en el futuro. Así que ese miedo que no lo tengan por la calidad final del producto y que piensen todo lo que se están llevando por el camino mientras están produciendo eso. Y si ese libro no se publica, no pasa nada. Lo importante es coger y escribir otro. Y ese segundo libro va a ser la hostia comparado con el primero, estoy seguro. Y el tema del miedo a Substack, que es verdad que es intimidante cuando entras en una plataforma, en Instagram es una puta locura ya, porque ya es una red que ya tiene más de 10 años, yo creo. La suerte de Substack, lo que te parece ahora que ya está muy hecho, está muy por hacer. O sea que hay gente que ya trae una audiencia de antes y te ves números muy grandes, pero aquí está todo por hacer. O sea, si hay una plataforma en la que empezar sin miedo, es esta, porque todo el mundo está como viendo qué pasa, qué onda, tal, no sé qué. Así que si te da miedo alguien que, nuestro ejemplo, llevamos un año, 2 años por aquí y tal, que en vez de ver lo que hacemos ahora, porque mi mundo ahora tiene una estructura, tú dices, de la hostia, pero tengo el audiolibro, tengo la serie, tengo los comentarios, no Hay sé un qué, tengo tal. trabajo detrás. Claro, pero si tú te vas al día uno, nada de eso existe. O sea, si alguien te parece y dice, hostia puta, es que esto me parece que está demasiado crema, yo no puedo hacer esto. Vete al día uno de Miradero, que es un tío ahí delante de un teclado que no tiene ni programación, ni tiene nada, que escribe algo y tal, y verás que es una proyección. Permítete a ti mismo tener esa proyección, ¿no? Y disfrutar de la Y, plataforma, porque la plataforma es y, una y delicia. lo que estabas diciendo antes, o sea, esto que sucede aquí y esto de que tú hablas con alguien, vamos a hacer algo juntos, una colaboración, tal, no sé qué, eh, es espectacular. Hables con quien hables, todo el mundo quiere hacer cosas, todo el mundo es súper amable, todo el mundo está de su buen rollo. O sea, es el coto perfecto para no tener miedo a nada y lanzar cosas al mundo y ver qué pasa y probarte a ti mismo y disfrutar con la gente, ¿sabes? Bueno, Samuel, de verdad, muchísimas gracias. Chicos, a todos los que se conectaron.
Hoy estuvo conmigo Samuel Domínguez, escritor, nacido en Las Palmas. Escribió su primera novela mientras estaba en Australia, Caminos de Vuelta, al otro lado del alba. Vayan a su newsletter, es súper interesantísima. Tómense el tiempo, digieran de verdad el contenido, compren su libro, síganlo en Instagram, háganle bulla, háganlo bestseller. Es un tipazo, de verdad. Quiero tener el placer de conocerte en persona. Yo me imagino un escenario con Luis, contigo, con Qué Carla, bueno, con ¿eh? Sergio. Eso se puede hacer. Sí, además Carla y Claro, Sergio son unos totalmente. titanes de organizar esas cosas. No, Eso, ya ellos están, pues ya, Dios claro, mío, ya ellos eso son. se hace, eso se hace. Pero me imagino una mesa repleta de estas personas, ¿no? De Esteban, de gente que está haciendo cosas tan interesantísimas, porque Ujú. sería una bomba de tiempo, sería un volcán tener todas esas mentes Sería maestras increíble. allí, cada uno con su libro y tú, wow, ¿dónde carajo? Que pongan una fecha que voy ya. Da igual lo que está haciendo que voy. Y sería una delicia. Así que de verdad, vayan a Miradero, a todos los que se conectaron, Ricardo, Juan, Ronald, Yomalcri, Carla, Luis, de verdad, muchísimas gracias. Mira, 31 personas viéndolo durante una hora. Eso se valora un domingo. Están aquí, eso de verdad se aprecia muchísimo. Samuel, a ti muchísimas gracias. Te abrazo desde acá Mm, en Nueva York. Espero tener la oportunidad de conocerte en persona y seguiremos en contacto. 100%. Ahora voy a hablar contigo para hacer algo más porque esto no queda aquí, Sí, pero yo siento que desde faltó, luego. siento que faltó Sí. mucho. No, pero al revés, para que te vengas para mi casa y que cuentes cositas por ahí también, coño. No, bueno, claro Pero que bueno, sí. tío, replico todas tus gracias hacia ti, hacia toda la gente que ha estado aquí dándonos cariño, preguntando cositas y tal, y eres un puto máquina, tío. Y nos vamos a seguir leyendo con ella. Seguro que sí. Un beso y estamos en Beso a todos. contacto. Samuel, un abrazo. Venga, mi hermano. Nos vemos.